Hola, hoy vamos a continuar aprendiendo sobre los polígonos. Para eso vamos a recordar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica únicamente en triángulos rectángulos, es decir, los que tienen un ángulo de 90 grados. En este ejemplo podemos diferenciar lo que son los catetos y lo que es la hipotenusa, siendo la hipotenusa el lado más largo y el que está frente al ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Lo utilizamos de la siguiente manera. Si lo que quiero averiguar es la medida de la hipotenusa, utilizo esta fórmula, es decir, saco la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambos catetos. Pero si lo que quiero averiguar es la medida de un cateto, entonces saco la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Esto va a ser sumamente útil cuando en un polígono regular necesito averiguar la medida del lado, del radio o del apotema. Para eso podemos observar ahí en la figura de un pentágono regular cómo la apotema, el radio y la mitad de un lado forman un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras. De esta manera, la hipotenusa será el radio del polígono regular. La apotema va a ser un cateto y la mitad del lado es otro cateto. Y hago énfasis en la mitad de un lado porque obsérvense que este triángulo rectángulo solamente utiliza la mitad del lado, ¿ok? Veamos este ejemplo. Averigua la medida del apotema de un pentágono regular cuyo radio mide 5 y cada lado mide 6. Entonces, observemos cómo en un pentágono regular ubicamos las medidas que nos dan, el radio mide 5, el lado mide 6. Como solo utilizamos la mitad del lado, por eso aquí estoy anotando 3 centímetros solamente, lo que va a formar parte del cateto de este triángulo rectángulo que se forma. Y la apotema, a quien hemos llamado A, es el valor desconocido, es uno de los catetos. Como es un cateto, entonces vamos a utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras que dice que el cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Es decir, la apotema va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 centímetros al cuadrado menos 3 centímetros al cuadrado. Cuando resolvemos esto, obtenemos que la apotema es igual a 4 centímetros. En este ejemplo, nos piden calcular la medida del radio del polígono regular que se muestra en esta figura. Podemos observar que es un hexágono regular. Nos dan la apotema y nos indican que mide aproximadamente 6,06 centímetros. Y nos dicen que su lado mide 7 centímetros. Como ya lo hemos señalado, vamos a usar la mitad del lado, no el lado completo. Es decir, si el lado mide 7, entonces usaremos la mitad, 3,5 centímetros, que es lo que mide uno de los catetos de ese triángulo rectángulo que se forma dentro del hexágono regular, en donde la apotema, que mide 6,06 centímetros, y la mitad del lado, que mide 3,5, son los catetos. Y el radio, que es la medida que estamos averiguando, corresponde a la hipotenusa. Así que vamos a utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras que nos permite averiguar la hipotenusa, sumando los cuadrados de los catetos y luego sacando la raíz. En este caso, el radio y la hipotenusa, y los catetos son 6,06 y 3,5. Recordemos, utilizamos la mitad del lado, no usamos el 7. Cuando resolvemos esto, obtenemos un valor aproximado de 6,998 y ahí tenemos una serie de decimales que son un valor aproximado de 7 centímetros. Es decir, el radio tiene una medida de 7 centímetros. En este ejemplo en particular, quiero hacer la salvedad de que lo estoy redondeando, puesto que la medida del apotema era una medida aproximada. Y parte de lo que quería comentarles con este ejercicio es que en los hexágonos el radio mide lo mismo que el lado.
pero esto es una característica que solo vamos a encontrar en los hexágonos. Bueno, espero que te haya quedado claro este tema. Nos escuchamos pronto en otro video. Adiós.